Dale que la marcha es lenta, pero sigue siendo marcha. Dale que empujando el sol se acerca la madrugada. Dale que la lucha tuya es pura como una muchacha. Cuando se entrega el amor con el alma liberada, dale salvadoreño, que no hay pájaro pequeño que después de alzar el vuelo se detiene en su volar. Tenemos en línea a Cope Marito, un amigo de la casa, y a la compañera Marcela Vide Sola y Sola. Los tenemos a los dos acá en el aire de esta radio solidaria. Y me gustaría que empecemos presentándonos. Vamos a darle a Cope que arranque. Cope, primero, ¿por qué te dicen Cope? Y lo segundo, ¿qué es lo que te une a El Salvador y a su historia y a su lucha? Bueno, primero saludarlos y abrazarlos desde aquí. Yo estoy en el sur de Argentina, en Río Negro, y hace 2 años y medio aproximadamente. Y el COPE implica, como le decíamos, una cooperativa que trabajamos. Nos juntamos unos 40 compañeros de distintas vertientes políticas, de comunistas, peronistas fundamentalmente. Yo en aquellos tiempos estaba en el Partido Comunista, hoy soy peronista. Desde la vuelta de El Salvador, de la experiencia en El Salvador, me incorporé al peronismo, y COPE era la abreviatura de cooperativa porque nosotros teníamos una cooperativa de motociclistas y hacíamos distribución de cartas y de distintas documentaciones de empresas. Y entonces en la comunicación entre nosotros decíamos, bueno, ¿para dónde vas, por ejemplo? ¿No? Y digo, bueno, yo voy a tal lado, tal otro, y después voy para la COPE. Y fue un intento, un sueño de que lo llevamos a la práctica, de trabajar sin patrón, de trabajar, autogestionarnos, distribución lo más equitativamente posible de la producción que teníamos. Llegamos a estar 18 años aproximadamente como cooperativas, y después el neoliberalismo nos comió, y ahí cada uno tomó un rumbo. Pero cuando mi experiencia en El Salvador fue en el medio de la experiencia de la cooperativa, los compañeros me cubrieron, aunque nadie sabía nada. Recién a la vuelta supieron, pero yo estuve 2 años y pico sin estar en la cooperativa. Me bancaron el lugar sin que supieran que yo había ido allá, y después obviamente compartí la experiencia con ellos. Y en El Salvador, ¿cuál fue tu tarea, Marito? ¿Qué hiciste en El Salvador? ¿A qué fuiste? Bueno, yo estaba en el PC, y en el PC habían organizado la Brigada San Martín para ir a Nicaragua. Como yo nunca estuve en la FEDE, en la Juventud del Partido Comunista, entonces yo reclamaba por qué yo no podía ir a Nicaragua si realmente yo también era joven y quería tener la posibilidad. Y como era tan burocrático desde mi punto de vista, o tal vez era necesario que sea así, pero la cuestión es que no tuve la oportunidad de ir. No me dijeron que no, sino que me dijeron, te vamos a registrar, que nunca pasó nada. La cuestión es que poco tiempo, yo en una reunión con mis referentes de donde yo militaba, me dicen de que estaba la posibilidad de ir a El Salvador, después de yo haber manifestado que estaba dispuesto a aplicar la práctica del internacionalismo que tanto hablábamos. En esos tiempos era el 16 Congreso del PC, donde recién se podía abrazar a las banderas y los ideales de Che Guevara. Hasta ahí el PC tuvo una mirada, no digo antiguevarista, pero no abrazaba las ideas. Era extraño porque sí abrazaba a Cuba y a Fidel, y del Che Guevara no se habló, ni se discutía. Así que pasó un tiempo determinado, y ahí quiero ser breve, pero hubo un proceso en el cual terminé ahí en El Salvador. Orgánicamente,
PC, ¿no? Ujú. Marcela, ¿y vos cómo te vinculaste a la militancia? Bueno, primero presentate, qué tarea estás desarrollando hoy, cuál es tu organización, dónde militás, y si querés también contarnos un poco cómo fue tu vínculo con la militancia política. Excelente. Perdón. Un saludo, Radio Solidaria, un saludo a quienes nos escuchan, camaradas. Bueno, mi nombre es Marcela Vides, tengo 27 años y ya estoy cerca de los 12 años de militancia con el FMLN, que es el partido de izquierda en El Salvador, y pues me incorporé desde muy joven, desde los comités de base, porque sentía el llamado a estar organizada para cambiar las condiciones de vida de las comunidades, de nuestros vecinos, problemáticas sociales que tienen que resolverse. Entonces sentí ese llamado, ese compromiso, sobre todo también con la gente que sufre con muchas necesidades y pues que desde lo público, desde lo político se le puede dar solución y respuesta a esas demandas, y pues claro, desde una vocación y perspectiva izquierdista, porque los principios de la justicia, de la verdad y el respeto a los derechos humanos habían sido los que en su momento, a lo largo de la historia, las diversas generaciones de izquierda organizados en el FMLN han defendido en el país. Y pues fue así como me incorporé a la militancia de izquierda, y pues actualmente soy regidora, concejal de la alcaldía de mi localidad por el FMLN. Estoy desempeñándome desde hace 4 años en esa función pública, pero también participando orgánicamente en el partido, en los organismos de conducción, en la juventud, también organizada desde la Universidad de El Salvador, con los chicos, con los estudiantes, proponiendo, también alzando nuestra voz contra todo aquello que merece ser dicho. Y aprovecho la oportunidad para agradecer este espacio ahorita desde El Salvador, y creo que también a nivel internacional es necesario estar alertas, es necesario alzar nuestra voz, porque estamos en una coyuntura complicada en la que hay fuerzas que quieren aprovecharse, que quieren utilizar discursos dictatoriales para restringir ciertos derechos fundamentales de la población, algo que está sucediendo en El Salvador y que evidentemente no tenemos que callar. Hay una dictadura en este momento en El Salvador, limitación para la libertad de prensa. En este momento hay una ciudad que está totalmente sitiada. No hay un cerco sanitario, es un cerco militar el que se ha impuesto. Ya hay antecedentes en los que el presidente intenta disolver el Congreso Nacional, no le gusta la disidencia, hay ataques, hay persecución hacia la oposición de izquierda, y pues yo creo que también es necesario mencionar eso, que estamos en una coyuntura muy complicada que merece ser comunicada, informada adecuadamente para que sepamos, estemos alertas. Cope, ¿querés hacerle alguna pregunta a Marcela? No, recién pensaba primero en qué localidad, en qué provincia, no sé, en qué departamento pertenece la compañera, y algo sabía del panorama que brindás, y pensaba en el contraste que hay en relación a la Argentina, que hay una mirada, una presencia de un Estado que trata de asistir lo más posible a los sectores más humildes y no caer en la demanda de poner la economía, la falsa demanda de poner la economía en funcionamiento, que es lo que pretenden las grandes corporaciones. Y me queda claro el contraste con lo que explicaba recién la compañera en relación a lo que sucede en El Salvador, porque también hay esta cierta duda si hay una cuarentena, cómo es que se aplica o cómo se está desarrollando eso, porque
esto último que dice la compañera en relación a que está militarizado el país. Es un contraste enorme en relación a nosotros. Sí, Marcela, durante estos días circuló un video del presidente Bukele y muchos lo tomaron como una posición de avanzada. Me gustaría mucho que aclares eso, porque acá se lo vendió como algo progresista. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad del gobierno de Nayib Bukele en este momento histórico? ¿Y cuál es la verdad, cuál es la verdadera ideología o posicionamiento político de Nayib? Claro, bueno, yo soy de La Libertad, soy de un municipio que está al sur, es costero, se llama Chiltepán. Pues desde ese municipio estoy en servicio público y pues es muy bonito, muy bonito. Tenemos playas, tenemos montañas. Estoy como regidora en una posición contraria, no estamos gobernando. Somos el contrapeso dentro del Consejo Municipal porque la mayoría la tiene el partido de derecha, el partido histórico de derecha, y hemos estado trabajando para que se transparenten las cosas, hemos estado trabajando proponiendo proyectos que realmente impacten a nuestras comunidades y pues desde esa función y en ese escenario estoy en este momento. Y pues para responder lo que ya hablábamos de la cuarentena en este contexto de pandemia, pues a mí me gustaría empezar por anunciar que este día se puso en libertad al alcalde de Panchimalco, Mario Meléndez, una persona muy querida por la población de este municipio de San Salvador, del departamento de San Salvador, y que hace 4 días fue acusado de hurtar insumos agrícolas que iban para la población de Panchimalco. Sin embargo, lo que el alcalde, que es alcalde del FMLN, estaba haciendo era justamente deteniendo el paso a unos camiones que iban con insumos agrícolas directamente a la sede del partido político oficial. Es decir, había una malversación de los fondos públicos, una falta de transparencia, se están utilizando fondos gubernamentales desde la presidencia para favorecer al partido político del presidente Bukele y pues hay sin duda malversación y corrupción en este manejo de los fondos públicos y pues el alcalde Mario Meléndez con una valentía decidió presentarse a la calle e impedir el paso de estos camiones hasta que se transparentara hacia dónde iban y que realmente llegara a la población sin fines electorales. Y pues inmediatamente por órdenes del presidente Nayib Bukele a través de Twitter, acá estamos en un momento crítico en cuanto a la institucionalidad, los decretos escritos no se formalizan, hay órdenes que desde Twitter las está emanando el presidente sin mucho sustento jurídico, sin mucho sustento en las leyes. Entonces le ordenó a la policía que detuviera a este alcalde y pues lo llevaron preso. Entonces lo consideramos desde la izquierda como el primer preso político que hemos tenido en este contexto de coyuntura porque hay una amenaza real hacia la democracia, hacia la institucionalidad que logramos con los acuerdos de paz en 1992 hacia el Estado de Derecho porque hay un incumplimiento incluso de sentencias de la Sala de lo Constitucional. El presidente también ha recibido fuertes críticas de congresistas estadounidenses, del director de Human Rights Watch, este organismo internacional, porque está atentando contra la institucionalidad, no quiere acatar los decretos emanados desde el legislativo, las sentencias de la Sala de lo Constitucional, y contrario a eso, nosotros lo que vemos es un uso excesivo de los cuerpos de seguridad, de la PNC, de la Fuerza Armada. Ya hay denuncias gravísimas en contra de los derechos humanos. Tenemos el caso de una persona del departamento de Sonsonate, en San Julián, un joven que salió a trabajar y que dos policías lo detuvieron, le pidieron $50, él se opuso y le dispararon en las piernas.
le dispararon en las piernas. Ya tenemos esos casos. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos también ya los está documentando, y ahí es donde vemos el perfil dictatorial del presidente, porque la última sentencia de la Sala de lo Constitucional le mandataba a que incorporara protocolos para la defensa de los derechos humanos en este escenario de pandemia, de cuarentena, y también delegaba al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos para que vigile la situación de las personas que las detiene indebidamente y las manda a centros de cuarentena. Centros de cuarentena donde no se les garantiza muchas veces agua, donde no se les garantiza alimentación, donde ahorita hay muchas denuncias de personas en centros de cuarentena que ya tienen 39 días, que ya casi van llegando a los 40 días, ya les hicieron pruebas, no les dan los resultados, a quienes les dan los resultados y salen negativos no los dejan salir. Entonces hay una especie de detención arbitraria también contra estas personas que están en las cuarentenas, varias violaciones hacia los derechos humanos, hay restricción de la prensa, los ministros, el presidente no dan conferencias de prensa, no permiten preguntas de la prensa, todo lo hacen a través de Twitter, el presidente se dedica a estar en Twitter durante todos los días y hace comentarios abruptos sobre algunas situaciones. De manera espontánea manda a sitiar a una ciudad sin ningún sustento estadístico, sin considerar las condiciones socioeconómicas de la gente, sin considerar aspectos fundamentales, sin ni siquiera ver que van doctores o pruebas para esa ciudad, sino que ha impuesto un cerco militar en la ciudad del Puerto de la Libertad en estos momentos, sin ningún sustento. El único sustento fue que un medio de comunicación publicó que la gente hace 2 días estaba comprando en las calles, la gente tiene necesidad, hay gente que vive día al día, hay gente que todos los días tiene que comprar comida en este país, y pues él de la nada sacó un tweet y mandó a sitiar la ciudad. Entonces tenemos esta situación. La verdad es que el presidente fue militante del FMLN, tuvo serias diferencias con la dirigencia del FMLN, serias diferencias con el expresidente Salvador Sánchez Serén del FMLN, y pues se dedicó a atacar mucho al partido desde adentro, lo que llevó a su expulsión, porque estaba irrespetando al partido, estaba irrespetando la militancia también del FMLN, montó un aparato publicitario monstruoso en las redes sociales que le permite, como buen publicista, porque él es publicista, posicionarse con las mejores fotos, posicionarse con tendencias. Sacarse fotos, selfies en la ONU, ¿no? A un sector de la población, sobre todo jóvenes, pero también un sector de la población que estaba descontento con los gobiernos, con la clase política, por varios vicios que tiene la clase política, y pues generó un resentimiento social, exacerbó ese resentimiento social de muchos salvadoreños, y eso fue lo que lo hizo llegar a la presidencia, pero definitivamente no es de izquierda, no es progresista, se opone a la mayoría de banderas de la lucha de izquierda latinoamericana. Entonces hemos visto que sus políticas públicas van en detrimento de los derechos de la mujer, van en detrimento también de los derechos de la población LGBT, van en detrimento de muchas banderas que estamos actualmente alzando para mejorar las condiciones de vida de nuestros países. Marito Cope, vos después de tu presencia internacionalista, cuando eras más joven, hace poco estuviste en El Salvador. Me gustaría que un poquito pudieras contarle a la audiencia cuál era el Salvador que se vivía o el clima que se vivía antes de la llegada de Nayib, qué es lo que vos pudiste percibir en ese momento cuando estaba en el gobierno Sánchez Serén, el FMLN. Mirá, las 2 veces que volví después de la época del conflicto, básicamente estuve en Chalatenango. ¿Y qué sucede? No sé si le sucede a todos los internacionalistas, pero a mí me sucedió que básicamente quería el reencuentro con compañeros
y también decir de recorrer algunos lugares. En esta última oportunidad conocí el mar. No estuve en lugares fundamentales en términos de por ahí cómo medir la política, como puede llegar a suceder en las grandes ciudades. En este caso, en El Salvador, sería en San Salvador. Porque no podría ser un contraste, por lo que escucho hay un gran contraste, porque cuando fui, las veces que fui, estaba el FMLN en el gobierno. Yo noté en relación a otros tiempos la gente más saludable, mejores condiciones, en relación a aquellos años. No podría decir en la actualidad. Lo que puedo decir en el contraste en la actualidad es esto que expresa la compañera, que hay un nivel de tensión y ella define como dictadura, aunque haya sido elegido electoralmente, pero se ve que ha coartado libertades más allá inclusive de lo que pasa con lo de la pandemia. Evidentemente yo hago un poco un paralelo a lo que sucedió aquí con el neoliberalismo expresado a través de Macri, un retroceso en la distribución de la riqueza. Eso no podría ser mucho más, aunque lo que digo es fuerte porque entendemos aquí qué significan esos retrocesos. Yo tengo entendido que hubo acceso a la educación en El Salvador y que hoy en día hay una limitación desde lo económico y desde lo político. Eso es lo que percibo, a grosso modo, ¿no? Me interesa, Marcela, vos sabés que acá nosotros, como acababa de decir recién Cope, tuvimos 4 años muy dolorosos, de mucho retroceso en términos de la restitución de derechos, pero ese tiempo nos sirvió como fuerza política, como frente de todos, para reconfigurar y hacer autocríticas y aprendizajes y construir una unidad que hoy nos posibilita estar encarando este proceso nacional y popular. ¿Cómo está el FMLN? ¿Cómo es el futuro para el FMLN? ¿Cómo se ven? Vos como militante política, como cuadro, ¿cómo ves al FMLN hoy? Bueno, pues realmente después de haber gobernado 10 años, el FMLN se impulsaron importantes programas sociales para incluir a los sectores más desprotegidos, se impulsaron reformas educativas, reformas en materia de salud que vinieran a mejorar las condiciones de vida del pueblo salvadoreño. Y como ya lo mencionaban, estamos viviendo ese episodio de retroceso, iniciando con despidos masivos desde el Ejecutivo, cerrando estos programas sociales que vinieron a impactar de forma positiva al pueblo salvadoreño. Ahora hay un compromiso enorme con el Fondo Monetario Internacional para adquirir una deuda de $2,000 millones para combatir la pandemia, algo que también hemos considerado desde la oposición y también diferentes sectores importantes de la sociedad, desde las universidades, que hay un exceso en cuanto al endeudamiento público y eso ha venido a comprometer al país con el Fondo Monetario Internacional, sin duda. Lo que se espera, él mismo lo dijo en su toma de posesión, el presidente Bukele dijo de que el pueblo salvadoreño iba a tener que tomar medicina amarga. Entonces, algo que interpretamos como recortes a los subsidios en su momento, no estamos lejos, creo yo, en 1 o 2 años vamos a ver también el aumento al impuesto, al IVA, a los impuestos, el valor agregado, y también estamos en ese escenario de retroceso. Pero las cosas no son fáciles, no están siendo fáciles para la izquierda, porque buena parte de esa base política está ahorita apoyando al presidente Bukele, pero lo más con un sentimiento de resentimiento y que se está exacerbando también hacia odio. Hay mucha confusión por parte de muchos simpatizantes de la izquierda, que sin duda poco a poco ellos van a ir dándose cuenta de que las verdaderas intenciones del
Bukele no son trabajar en beneficio de las grandes mayorías ni del pueblo. Él responde directamente a un grupo empresarial en El Salvador, tiene vínculos fuertes con ese grupo empresarial, con expresidentes del partido Arena, tienen parte de los funcionarios que tiene en su gabinete fueron funcionarios de los presidentes de Arena. Entonces él responde a su grupo empresarial, pero también hay una maquinaria, ya lo mencionaba, publicitaria, miles y miles de dólares desde el Ejecutivo, utilizando fondos públicos para posicionar su imagen, incluso más allá de las fronteras salvadoreñas, en Estados Unidos, en el exterior, darle una imagen de ese presidente progresista, pero que en definitiva no lo es. Y pues hay mucha confusión por parte de la militancia, sobre todo de los simpatizantes de la izquierda, que han depositado en él cierta esperanza y que ahora se dedican incluso a atacar a quienes no piensan igual. Estamos llegando a una polarización muy fuerte, no se tolera la disidencia, no se tolera que pensemos diferente, no se tolera la crítica. Entonces, porque hay una maquinaria publicitaria fuerte que está actuando sobre gran parte del pueblo salvadoreño, y pues también la izquierda cometió durante estos 10 años errores que se tienen que aceptar y que hay que ser muy maduros para hacerlo. Hay demandas de la población que no se cumplieron, muchas demandas, si bien es cierto, tuvimos avances sociales importantes, tuvimos avances en materia de transparencia, pero hay una deuda. El pueblo salvadoreño sintió que el FMLN, sus dos gobiernos, le dejaron una deuda con respecto a la economía, con reformas económicas profundas. También sintió deuda con respecto a un tema de corrupción que hubo por parte de ciertos funcionarios. Entonces, el FMLN quedó en una situación bastante desfavorable en las últimas elecciones presidenciales, quedó en tercera posición, y pues las proyecciones para las siguientes elecciones, que serían el próximo año, elecciones municipales y legislativas, no son favorables, porque el partido necesita volver a conectar con el movimiento social. Durante estos 10 años de gobierno se reclamó y se resintió mucho esa desconexión con el movimiento social. No se hizo trabajo por formar un verdadero poder popular, empoderar a la población para que defendiera sus derechos. Entonces, parece que tenemos mucho trabajo por hacer, mucho trabajo. Tenemos que volver a acercarnos a las universidades, a los intelectuales progresistas y de izquierda, que en su momento no se escucharon, que en su momento nos daban críticas y no se quisieron escuchar. Entonces, tenemos un gran trabajo por hacer, no está fácil. Hay otras expresiones también sociales con las que el partido tiene que volver a hacer alianzas, el movimiento de mujeres, por ejemplo, los movimientos en favor de los derechos de la población LGBTI, que se dejaron descuidados. Pues entonces, desde una posición bastante crítica y autocrítica, nos faltó esa conexión con la gente, con el pueblo, con el movimiento social, y que tenemos que recuperarlo. Pues. Y sobre todo ahora existe la oposición política para Nayib Bukele. Están siendo justamente estos movimientos sociales progresistas y de izquierdas con los que no se tiene esa coordinación fluida en este momento, sobre lo que tenemos que trabajar. Te cuento, Cope, que yo a Marcela la conocí en La Libertad, en una reunión con concejales y la gobernadora, una mañana linda, y también a partir de ese recorrido que pude hacer, conocer mucho de El Salvador, y me había asombrado la juventud, que muchos de los concejales eran muy jóvenes, y como el compromiso, y eran como las 10 de la mañana y estaban todos ahí debatiendo, analizando. Te cuento también, Marcela, que
Cope, fue compañero de Marcelo Feito, estuvo en La Montañona, que fue parte, para nosotros Cope y esa generación son gente que queremos mucho, que abrazamos mucho y que son una referencia, y mucho de lo que nosotros hacemos es tratar de continuar la huella que ellos dejaron. Me gustaría saber qué le preguntaría a una joven salvadoreña a un internacionalista argentino. Me gustaría, Marce, si te animás a hacerle una pregunta a Cope en relación a su labor internacionalista. Excelente. Pues yo estuve en La Montañona hace como 5 años. Hicimos un campamento de la juventud porque estábamos conociendo de primera mano cuáles fueron aquellos refugios naturales que tuvo la guerrilla en el 80 para librar esa batalla por nuestros derechos. Estuvimos ahí. Es la primera y única vez que yo he ido a La Montañona. Nos costó subir como 5 horas, creo yo, que nos costó subir La Montañona, y pues es muy bonito, muy bonito. También fuimos a Guazapa, estuvimos también en otro campamento en Sinquera. Hemos hecho varias actividades como juventud para recordar y conocer estos espacios que sirvieron como refugios. Entonces, pues, yo creo, si tengo una pregunta como, ¿qué es lo que más admira o cuáles son las características que considera que tiene el pueblo salvadoreño desde en aquel entonces librando esa lucha armada, y que en la actualidad hay generaciones comprometidas también con ese legado, y hay una lucha que seguir librando por nuestro país? Entonces quisiera saber cuáles son sus valoraciones sobre el pueblo salvadoreño en cuanto a su lucha. Mira, a nosotros también nos costó mucho subir a La Montañona, y todo ese tiempo que era subir y bajar y prácticamente caminar, casi como que no había quietud, digamos, estábamos permanentemente en movimiento. A mí lo que más me ha sorprendido, y en el tiempo lo sigo valorizando y admirando, y si se quiere sigue sorprendiendo, porque de repente hay recuerdo, imágenes que aparecen y digo, ¿cómo fue posible todo eso? El nivel de organización y disciplina, y no quiero idealizar, porque también hubo errores, hubo miedo, hubo valentía, hubo de todo. Cuando yo caí, o cuando caímos ahí a esa tierra que también es la nuestra patria, también El Salvador es nuestra patria, sorprendía esa voluntad, ese nivel de, como decía recién, de organización y de decisión y de formación. Realmente era como que uno cayó idealizando. Uno va desde aquí idealizando al Che Guevara, idealizando las organizaciones populares en el monte, como en el caso de Cuba, Nicaragua, en el caso de El Salvador, y cuando uno cae ahí realmente la realidad es absolutamente diferente, y las escuelas en el propio territorio, en el propio campo. Y ahí empezó el verdadero aprendizaje. Obviamente que sirvió haber sabido algunas cuestiones, pero la primera sensación, o a los pocos días, fue que realmente uno empieza a recorrer un camino nuevo y totalmente diferente al pensado. Desde la comida, casi todos los días frijoles. Cuando alguna vez excepcionalmente había como comida, las famosas pupusas, era como una fiesta. Y bueno, hay un vínculo afectivo y un vínculo histórico de haber compartido ese camino entre el sueño de una sociedad más humana, más justa,
mejor distribución de los recursos, una propiedad social sobre los medios de producción, todo eso que hoy no se logró, porque en realidad, si me permiten agregar una cosita, es que se ha llegado al gobierno en esos 10 años del FMLN, pero no se había llegado al poder, como no se llega si no es en un proceso como el de Cuba o tal vez como el de Nicaragua. Se hace muy difícil aplicar políticas cuando no se hace la transformación desde lo más profundo, ¿no? De la estructura económica, política. Se hace difícil porque una cosa es la decisión donde se discute del Parlamento, desde las distintas cámaras, y si no tenés organización de las mayorías es muy difícil aplicar políticas más radicales, más profundas. Así que bueno, el vínculo que hoy continúa, yo volví 2 veces y tengo el sueño de volver en noviembre. Hola. Sí, se cayó Marcela, pero ahí la vamos a volver a llamar. ¿Y entonces? Sí, estamos. Estás al aire de la radio, así que ahí volviste. Marcela, estás en línea, ¿no? Sí, estoy en línea. Ahí está Marcela. Bueno, Marce, me gustaría también, vos sabés que acá en los jóvenes, adolescentes, pegó muy fuerte la película esta, Voces, creo que es Voces Inocentes, ¿no? Sí. Y bueno, hay una configuración ahí que está bien, es un poco cinematográfica, hollywoodense, pero que no deja de trazar una parte de la realidad. Quería que vos nos cuentes cómo fue en tu historia personal, en la historia de tu familia, de tu pueblo, la percepción de ese tiempo. Yo me acuerdo que cuando llegué a El Salvador, Miguel Mármol, hijo, me decía que había lugares donde la gente hablaba más fuerte y había otros lugares donde la gente hablaba más bajo, y eso tenía que ver con las marcas de la represión que se habían vivido. Quería que me cuentes un poquito qué marcas o qué percepciones o cómo fue, cómo quedó asentado en vos y en tu familia ese tiempo. Pues en el caso personal, nosotros como familia no sufrimos esas graves violaciones a los derechos humanos que existieron durante el conflicto armado. Siempre hubo por parte de mi familia un compromiso por apoyar indirectamente esta expresión popular de lucha del FMLN. Hubieron algunas muestras de apoyo, materiales, y sobre todo también había ese acompañamiento moral con muchos excombatientes que en ese momento estaban en esta lucha. Entonces, pero definitivamente esa es una de las marcas más profundas de la historia salvadoreña, porque mucha gente sufrió graves abusos, atropellos a sus derechos. Hay conmemoraciones anuales. Podría mencionar más de 10 conmemoraciones anuales a nivel nacional que se celebran para conmemorar esas masacres al pueblo salvadoreño, a niños, a bebés, a mujeres, a adultos mayores. Y pues ese ADN represivo militar es el que en este momento también se está volviendo a despertar y al que nosotros queremos detener, porque el ADN militar es represivo. Entonces, en esta pandemia estamos viendo ya esos abusos, esas violaciones a los derechos humanos, a la integridad física de las personas, también hostigamiento moral para quienes no opinan lo mismo, y pues a eso también hay que enfrentarnos. Y por eso agradezco nuevamente, Diego, este espacio para alzar nuestra voz. Estábamos ahorita mismo en Twitter, hay una tendencia que es una expresión genuina del pueblo salvadoreño, está como tendencia, ustedes pueden revisarlo, tendencia por país El Salvador, hashtag Bukele dictador, y ahí se narran cuáles están siendo en ese momento esas graves violaciones a los derechos humanos. Entonces, esa huella represiva
esa historia que sufrió el pueblo salvadoreño durante su conflicto armado es el que se quiere evitar lo que se quiere evitar en estos momentos. Vemos esa ciudad, el puerto de la Libertad, con cerco militar y no vemos doctores. Acá también se puede evidenciar en la publicidad gubernamental aquella en la que enaltecen a las Fuerzas Armadas, a estas figuras represivas, en contra de lo que debería ser la primera línea de batalla en esta pandemia, los doctores, las enfermeras, uno ve los fusiles. Entonces, el pueblo salvadoreño, pues hay un informe de la Comisión de la Verdad de la ONU que evidenció estos graves atropellos a los derechos humanos. También está el martirio de Monseñor Romero, fue el arzobispo de San Salvador y asesinado en plena Eucaristía. Está también el asesinato de monjas norteamericanas, el asesinato de Rutilio Grande, que en este momento la Iglesia también ya reconoció ese magnicidio y que los ha llevado de la energía de la Iglesia a canonizar a Monseñor Romero y a beatificar a Rutilio Grande. La verdad que para mí es un enorme gusto y un honor tenerlo a los dos. Me gustaría, bueno, ya empezar a ir cerrando esta valiosa entrevista. Y Cope, te daría la palabra para que hagas una reflexión final, también un saludo a tus compañeros, amigos de El Salvador y de Argentina. Y bueno, me gustaría escucharte y después le pasamos a Marcela para que también nos haga una reflexión final. Bien, a vos Diego y compañera, fundamentalmente porque recién te escuchaba y hablaba de la división y de lo complicado y los rencores y los enojos, idas y vueltas de la izquierda y del FMLN y de compañeros que han sido parte de ese camino de lucha. Trabajar por la unidad, yo sé que ustedes están haciendo eso, pero cuando relatabas eso que les está pasando, ese proceso de división y de crisis, a nosotros los peronistas decimos que, y en el campo popular, que nos peleamos, y vaya que nos peleamos tremendamente, pero se dice que cuando los peronistas nos peleamos, nos reproducimos. Y entre tantas interpretaciones que pueda haber, yo lo que digo es que hemos trabajado para este regreso que tuvimos hoy. Le hemos dado una derrota tremenda al neoliberalismo, a la derecha, con la unidad del campo popular, donde no solo somos peronistas, también hay otras fuerzas políticas, hay muchas organizaciones sociales, universitarias, del campo popular, clase media, expresadas en distintas organizaciones que se ha conformado el Frente de Todos. Sabíamos que con una fuerza política sola no íbamos a llegar. Entonces, ese tejido que se hizo por la unidad y para volver a ganar las elecciones, que sabemos que son elecciones en un marco de una sociedad burguesa, capitalista, pero menos mal que le hicimos esa tremenda derrota al neoliberalismo expresado a través de Macri. Eso implicó haber estrechado algunos acuerdos inclusive con los que nos hemos hasta puteado, decimos acá. Hemos estado muy enfrentados. No implica que renunciemos a esa sociedad más justa, más humana y socialista, si es posible. Creo que tienen, y ustedes lo saben más que nadie, un recorrido para trabajar y amasar la unidad. Eso quería decirle, y un agradecimiento por estos minutos. Y un saludo enorme a ese pueblo. Yo me siento también salvadoreño y siempre los pienso. Tengo algunos vínculos con compañeros de aquella época y es muy emocionante. Estamos más gordos, más canosos, los pelos blancos y con algunos años más, y creo que si ustedes no elaboran un elevador a la montaña, no sé si podremos volver a subirla. Bueno, un abrazo enorme, Diego, un abrazo enorme, compañera, un gustazo. Marcela. Excelente, bien recibido ese abrazo. También va mi abrazo para ustedes por ese cariño que le tienen al pueblo salvadoreño y a su lucha. También queremos reconocer desde acá
ese entusiasmo del pueblo argentino. Son un ejemplo también de cómo han logrado revertir esta situación del regreso del neoliberalismo. Muchísimas gracias por esas reflexiones que hemos estado haciendo. Sin duda tenemos ese gran trabajo como izquierda salvadoreña de unificar esa masa progresista para que le podamos poner un alto a esta dictadura y también para que nuevamente podamos retomar el Ejecutivo y seguir impulsando proyectos, programas, transformaciones en favor de la gran mayoría, en favor de la gente, y pues ese reto es el que nos queda. Yo les quiero decir que siento aliento con esta entrevista, con este intercambio de experiencias, porque en estos momentos en los que hay una pandemia, en los que los medios de comunicación están tratando como de invisibilizar la lucha de los pueblos, es importante que nos mantengamos a la vanguardia, es importante que nos comuniquemos entre nosotros, que compartamos estas experiencias para poder seguir adelante en esta lucha. Les agradezco muchísimo, sean bienvenidos a El Salvador, es su casa, es su país, espero encontrármelos en los próximos años a los dos para que podamos compartir más. Bueno, les agradezco mucho a los dos, a la audiencia también que nos escuchó, y espero que dentro de poco volvamos a poder hacer un encuentro más por Radio Solidaria. Los comprometo a los dos, Cope y Marcela, a volver a encontrarnos. Un fuerte abrazo, que termine bien el domingo. Gracias por habernos dado este tiempo. Muchas gracias. Escucha Radio Solidaria, invitados, buena música, reflexiones y análisis de la realidad nacional e internacional. Sumate, participa. Vos también podés ser parte de Voces de la Patria Grande.